¿Sabías que la cultura, la sociedad, tu entorno y tus propias experiencias tienen mucho que aportar a tu entendimiento del tema del sexo? Quiero invitarte a que te puedas conectar con esta discusión que vamos a tener en breve aquí en este programa Hablemos de Sexo. Saludos a toda nuestra audiencia de Esperanza TV a través de todo el territorio de Norteamérica y aún fuera de Norteamérica, los que se conectan con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. El pastor Abdiel del Toro te saluda y estoy contento de que una vez más estés conectado con nosotros en este proyecto titulado Hablemos de Sexo. El propósito de este programa es poder educar desde una perspectiva espiritual, cristiana y bíblica sobre un tema que es muy controversial y que en muchos lugares es un tabú del cual no se habla. Y para eso nos acompaña nuestro invitado de honor para toda esta temporada, el pastor y doctor Henry Barrios, quien se ha convertido en un especialista acerca del tema, enseñando, educando a nivel académico de universidades y haciendo presentaciones y autor del libro El ángulo del sexo. Henry, ¿cómo te encuentras? Muy bien, eso que dijiste, invitado de honor, me gustó mucho, así que estoy contento. Estamos felices de que estés con nosotros y para todos los que nos están viendo en esta hora, recuerde que usted puede ir allí a través de todas las plataformas digitales y conectarse con Esperanza TV para que usted pueda recibir bendición a través del contenido y también lo pueda compartir con otras personas que pueden ser bendecidos con el mismo. Bueno, Henry, venimos hablando en los últimos episodios acerca de inteligencia sexual, que así como es importante tener inteligencia emocional, es vital tener inteligencia sexual. Y hablamos de tres pilares particulares que se necesitan para tener inteligencia sexual. Uno es la información, que es tener la información correcta en los lugares correctos, que tristemente no siempre pasa y produce desinformación, produce prejuicios, produce información falsa. Y en el momento correcto también. Exactamente. Se necesitan los lugares correctos, sí, la información correcta y en las épocas de la vida que son necesarias. Sí. En las épocas de la vida que son necesarias. Y hablamos un poquito acerca de eso en el episodio anterior, así que los que desean tal vez regresar y repasar un poco el contenido allí son bienvenidos. Lo otro, el segundo pilar es conocimiento propio de la sexualidad, que de eso vamos a hablar en este episodio, y también el próximo, que es la capacidad de conexión o de relación con otros, que ese va a ser el próximo episodio. Ese va a ser el próximo episodio. Pero en este episodio de conocimiento propio de la sexualidad, me gustaría que tal vez puedas ayudarme para empezar el tema. ¿Tiene la cultura, la sociedad, la familia, influencia en este conocimiento propio? Primero yo tengo que, hablamos de la información, pero ahora, ¿quién soy yo sexualmente? O sea, me tengo que hacer esa pregunta. ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué esto me produce ansiedad? ¿Por qué esto me produce quizás temor? ¿Por qué me siento a veces con miedo frente a este tema? Y eso tiene que ver el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento está basado en esas influencias que han estado rodeando a la persona. Exacto, porque tiene que ver, primero vamos a hacerlo en 3 o 4 factores, vamos a decir, básicos que influyen en esto, son las experiencias sexuales que yo fui recogiendo a través de mi vida. O sea, define experiencias sexuales porque tal vez algunas personas pueden decir, pero yo nunca tuve experiencias sexuales. No, todo el mundo ha tenido experiencias sexuales. Desde que nacemos somos seres sexuales. Lo que pasa que el desconocimiento y volvamos a repetir lo que dijimos antes, ignorar que la parte sexual ya es una experiencia sexual. O sea, no tener que nuestros padres no nos hayan ido educando y guiando en esto también es una experiencia sexual. Y especialmente marca las primeras experiencias sexuales y especialmente las desagradables son las que más marcan para después lo que yo voy a tener mi vida, la formación de la identidad. Mi vida sexual adulta. Vos fíjate, hay un estudio, un journal que tiene que ver con salud pública que dice que cuanto, por ejemplo, la edad más temprana de las relaciones sexuales plenas, ¿no? Está asociado con factores de riesgo
hay más problemas de excitación, orgasmo y menos salidez y satisfacción sexual en las relaciones de la edad adulta. Y esto corresponde a un problema en la salud pública. Explícanos eso otra vez para el beneficio de todos. Si yo comienzo en una edad mucho más temprana, donde todavía yo no tengo la integración emocional, mental, etcétera, y de la personalidad para entender lo que estoy haciendo, o lo que estoy experimentando, eso trae a largo plazo, mediano y largo plazo, más problemas sexuales, como por ejemplo, como dije, menos solidez y satisfacción sexual en las relaciones, más problemas sexuales de excitación y orgasmo, etc. Vos fíjate que es meramente cómo comencé yo mi vida sexual. Cómo comencé mi vida sexual. Que las experiencias no entendidas, no educadas, antes de tiempo, traumáticas, todas esas cosas van a tener un efecto a lo largo de la vida. Exacto. Por ejemplo, una vez llego yo a un lugar, di una charla y yo tenía que salir rápido, pero viene alguien, por favor, atiéndame, por favor, aunque sea 5 minutitos. Entonces me siento y me dice, mi esposa me está por dejar porque me encontró viendo pornografía. Dice, ¿qué puedo hacer? Y lloraba porque no quería perder el matrimonio, que acá, que allá, que esto y que lo más. Le hice 2 o 3 preguntas. Le digo, primero, tu esposa te vio, hace un mes atrás, pero ¿hace cuándo que consumís pornografía? Y él me dice, consumo pornografía desde los 11, 12 años. O sea, que él había estado viviendo una doble vida constantemente. O sea, no era meramente trabajar sobre... Entonces le pregunté... Porque no era trabajar sobre el evento que había pasado. Sobre el evento, que lo habían descubierto y se quería separar. Sino sobre el problema sobre el problema. Él tenía un problema de adicción a la pornografía. Y mi pregunta fue la siguiente, porque tenía poco tiempo. Le digo, ¿fuiste abusado cuando eras niño? Y él se queda aquí, es así, y empieza a llorar. Wow. Y me dice, a los 9 años por un tío. Wow. O sea, vos fíjate, esa experiencia determinó toda su conducta sexual posterior. Acordémonos, tergiversó todo. Generalmente cuando hay un abuso, esto lo digo entre paréntesis, cuando hay un abuso, voy a tener generalmente, ¿no?, 2 conductas. O una aversión hacia el sexo o un descontrol sexual. O no lo quiero. O no, porque eso me hace recordar cosas. O todo un libertinaje. O porque no puedo manejarlo y me genera tanta ansiedad que yo prefiero no entrar a controlar nada de eso. ¿Ok? Entonces... Eso es lo que estamos hablando, que estas experiencias o faltas de experiencia... o experiencias desagradables o traumáticas van a determinar. Y yo tengo que saber, por qué soy como soy. Y si yo tuve yo voy a necesitar ayuda. Así que ese es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores. Sí, que en aspecto práctico, para el beneficio de la audiencia, que tal vez una pareja que de momento puede estar teniendo problemas en su intimidad, de momento el hecho de poder evaluar cuáles pudieron haber sido esas experiencias que los marcaron, puede simple y sencillamente ser liberadora porque ellos identifican dónde está el problema y pueden trabajar sobre eso. Exactamente. Dios puede hacer nuevo todo. Dios puede hacer nuevo todo. Y eso es lo bueno del Evangelio. Que cuando vos decís tengo un nuevo nacimiento, lo podés tener un nuevo nacimiento también en la parte sexual. Cuando Dios puede revirginizarte la mente. Dios restaura. Dios restaura. Va a ser más complejo las decisiones y cómo tengo que trabajar sobre el asunto. ¿Cómo me voy a manejar? Porque mis experiencias van a marcar. Yo siempre digo, y no voy a poner ejemplos porque podría poner muchos, pero a veces los que no hemos tenido, vamos a decir, experiencias promiscuas, la sexualidad podemos vivir con mucho más naturalidad porque la vivimos en un marco que es propio nuestro. En cambio, cuando yo encuentro el Evangelio, por así decirlo, tengo que hacer un esfuerzo mayor mental para disociar la sexualidad de lo promiscuo, de las cosas que yo vivía anteriormente. La comparación con todas las demás experiencias. En cambio, cuando no tengo eso, yo soy más libre porque yo puedo hacer mi propia historia con Dios y con mi pareja desde lo de sí. O sea, mi historia va a ser la mía. No son muchas historias metidas ahí. Y Dios puede restaurarlo, lo único es que hay una experiencia diferente que hay que vivir. Va a haber que trabajarlo más y va a tener que buscar ayuda. Por ejemplo, otra de las formas que vos tenés es cuando hay necesidades emocionales insatisfechas, cuando vos sos pequeño. Por ejemplo, una mujer que
no ha sido emocionalmente satisfecha por su padre, ya sea por padre ausente o por una imagen de padre negativa, o porque o de maltrato, lo que sea, generalmente va a tener más decisiones incorrectas con respecto al compañero sexual de su vida. Generalmente comienzan antes a tener relaciones sexuales plenas, o sea, y digo así para destacar que la sexualidad es todo integral y ahí puntualmente las relaciones sexuales comienzan antes, generalmente terminan siendo embarazadas generalmente mucho más antes del matrimonio, por ejemplo, de una relación de compromiso. O teniendo múltiples parejas. O teniendo múltiples parejas. O sea, esto es por una necesidad emocional insatisfecha por parte del padre varón, donde ella después empieza a buscar en los hombres aquel padre que no tuvo. Exactamente. Y esto es vital que la gente y los que están conectados con nosotros puedan comprender que esa ausencia, esa carencia, ese vacío que produce la figura paterna, que puede producir la figura paterna en una hija particularmente, va a tener un impacto muy amplio en la vida de ella. Muy porque amplio. Va a intentar tal vez reemplazar eso de alguna otra manera. Exactamente. Después tenés otro de los factores que influyen, son los mitos o los pensamientos que yo tengo en mi cabeza con respecto al sexo. Por ejemplo, puedo pensar que todos los lindos solamente... Son cosas que se meten a la cabeza de la gente por la televisión. Los lindos son los que tienen mejor sexualidad y yo no soy tan agraciado, y entonces yo mismo me estoy poniendo una limitante desde el punto de vista sexual, donde me inhibo porque yo no soy tan agraciado como los otros. O sea, que esos son mitos. Y si los mitos interfieren en nuestra inteligencia sexual, seremos individuos sexualmente torpes, inhibidos y reprimidos. Porque no podremos distinguir cuando hay atracción sexual, amor o necesidad de huir de la soledad. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Necesidades emocionales insatisfechas. Sí. De autoestima, de lo que haya pasado en el hogar, en la crianza. Sí. ¿Pueden producir también estos mitos o estas ideas equivocadas? Totalmente. Y lo vamos a ver en el próximo programa. El próximo programa vos vas a ver impresionante las cuestiones no sexuales de la familia que influyen en la sexualidad tuya, finalmente, ¿no? Pero eso tiene que ver con cuestiones, pero con cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento. Pero hay mitos también, hay mitos por ejemplo, con el cuerpo. Hay gente que piensa que si el tamaño así, el tamaño así, si tiene más o tiene menos, etc. O el peso que hay que tener para poder hacerlo. Y eso es todo son mitos que interfieren en nuestra inteligencia sexual, nos hace torpes, nos hace individuos reprimidos. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de cama inclusive, estamos hablando de mi experiencia con todo y en todo momento con los demás. Y hay un elemento importante aquí, y es que también estos mitos pueden estar influenciados por la cultura, la sociedad donde yo vivo. Totalmente. Que eso puede variar de cultura a cultura, de país en país. Y ahí viene la siguiente hecho que hace a mi yo sexual. La cultura en la cual yo estoy inmerso. O sea, la cultura donde yo estoy inmerso tiene una influencia directa sobre mi identidad, sobre quién yo soy. También, exactamente. Si yo no soy consciente de la cultura o no soy consciente de por donde yo tengo el filtro por donde tengo que poner la cultura en mi vida sexual. Y esa cultura no solamente tiene que ver con países, tiene que ver también con regiones, tiene que ver con generaciones. Con lugares y momentos. Con lugares y momentos, exactamente. Exacto. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un día doy una charla en un lugar, en un día de celebración religiosa, y entonces lo doy una tarde, un seminario, salgo de ahí, viene un pastor que había sido una autoridad en la iglesia correspondiente a nivel organizacional, y me dice, tengo que hablar con usted. Y me lleva a una salita, yo ya me di cuenta por la cara que... Entonces viene y me dice, estoy totalmente en desacuerdo, dice, en que se hable de sexo en la iglesia y que se hable de sexo en este día específicamente. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Bla, 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 bla. El punto es que, para hacer corta la historia, le digo, pastor, solamente le voy a hacer una pregunta. Le agradezco que venga a decirme de frente, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted del libro Cantar de los Cantares? Y me dice, ese libro no tendría que estar en la Biblia. Entonces le digo, bueno, si su cultura sexual, le digo, influye en su teología,
entonces yo no tengo que hablar con usted porque tenemos puntos de vista distintos. 10 minutos antes, la esposa de ese pastor me había venido a decir, ay, pastor, si yo hubiera sabido esto 20 años antes, mi vida sexual hubiera sido totalmente distinta. Fíjate que ese pastor, en la cultura que se había criado, restrictiva con respecto al sexo, donde no podía incluirlo en la religión, había influenciado hasta su teología, pero más triste de todo, había hecho infeliz a su esposa durante muchos años. El elemento cultural es bien importante que nosotros comprendamos que tiene una injerencia directa sobre nosotros. Sí. Y más en el contexto de Norteamérica, porque en el contexto de Norteamérica nosotros tenemos muchas familias, particularmente hispanas, que es nuestra audiencia, que son familias compuestas por personas de diferentes países. El esposo es de un país y la esposa es de otro país y los niños son nacidos en otro país. Entonces hay esas mezclas culturales y es importante que nosotros podamos identificar eso, entenderlo, porque eso nos va a ayudar a nosotros poder tener mayor inteligencia sexual. Y luego de la pausa te voy a explicar la cultura general de todos estos en esta época. Entonces vamos a hacer la pausa para que venga esa explicación y nosotros regresamos en breve con más de este programa a través de Esperanza TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía aquí en Esperanza TV, en este programa llamado Hablemos de Sexo. El propósito es poder hablar de este tema desde una perspectiva cristiana, espiritual, bíblica y poder educar a nuestra feligresía, nuestras iglesias, nuestra hermandad, nuestras familias. Y Henry, venimos hablando de cómo la identidad que las personas absorben o llegan a tener desde la perspectiva de la sexualidad tiene que ver con las experiencias que vamos teniendo y que vamos viviendo. Y hemos hablado desde las experiencias propias que se tuvieron, las buenas y las malas, la cantidad de información que se recibió o la falta de información. Hablamos de necesidades que no fueron suplidas, insatisfechas. Hablamos de mitos, de imágenes y hablamos de cultura. Particularmente, ¿verdad? Como la sociedad, la cultura, la generación en la que nacimos, la región donde nacimos, porque a veces en un mismo país pueden haber distintas culturas. Cómo eso va a tener una influencia sobre nosotros. Particularmente aquí en Norteamérica, yo creo que después de los 60, si pudiéramos decirlo así, hubo lo que se le llamó la revolución sexual aquí en Estados Unidos, todo el tiempo de los hippies y todo lo demás. ¿Cuál fue el impacto real de esta revolución que ocurrió aquí en Estados Unidos? Toda revolución o todo cambio cultural tiene que ver con razones específicas, porque a veces nosotros hablamos de esto fue malo y se hago, pero no, había razones específicas. Había una cultura restrictiva con respecto al sexo y todas las películas de la década del 50-40 terminaban así inocentemente con un besito al final y decía the end, etc. Mientras estaban las guerras, mientras estaban matándose lo uno. Entonces hay como un rechazo al mundo adulto de que no dan solución a los reales problemas de la vida y entonces hacen lo que se llama el efecto péndulo. En vez de ir al equilibrio, van exactamente al otro extremo. Y entonces surgen ahí en la década del 60 los hippies, algunos músicos que empiezan a hablar justamente de hagamos el amor y no la guerra. ¿No? A eso tenés que agregarle los anticonceptivos orales que libera a la mujer del gran problema de tener quedar embarazada. Y es por ello empieza el feminismo activo. La mujer es la que cambia más. La mujer es la que cambia más. Y empieza a haber todo un fenómeno donde el amor es básicamente un fenómeno sexual. Y donde si no funcionó todas estas cosas con las reglas que teníamos, ahora vamos a ser libres. Wow. Y entonces, pero eso generó también que empiezan las drogas como el movimiento para poder experimentar. Acuérdate de las drogas psicodélicas que tenían que ver con religión inclusive. Y acá para poder experimentar más. Es la sensación por sobre la razón. La sensación por sobre la razón. Y esto no solamente está ocurriendo aquí en Estados Unidos o nace aquí,
pero comienza a tener un impacto mundial. Impacto mundial. Comienza a tener un impacto en los otros países y culturas. Lo que pasa en otros países, especialmente católicos, que el fenómeno en los países nórdicos es la cultura individual está por encima de lo colectivo. Y en el sur lo colectivo está por encima de lo individual. Por lo tanto, para romper las barreras culturales colectivas es un poquito más difícil. Pero igual tiene su influencia. Pero tiene su influencia, se rompe. Empiezan a salir temas, empieza a hablar de sexo que antes no se hablaba. Y esto, vos fíjate, lleva a un cambio de paradigmas. Ahora, para hacerlo cortito, ¿cuáles son las consecuencias? No lo voy a decir yo, lo va a decir una revista de sexología del CETIS, que era un centro especializado en trabajos de sexuales. ¿Cuál fue el resultado? Ansiedad ante el desempeño sexual, sensación de apremio y mejor rendimiento, énfasis en técnicas y resultados, dudas de los hombres sobre su masculinidad, comienzan de nuevo las enfermedades venéreas que habían sido, por ejemplo, aplacadas con regadas de antibióticos, etc. Comienza de nuevo la llegada del SIDA. La inseguridad social con respecto a que las parejas no tienen posibilidad de comprometerse constantemente, entonces ruptura de parejas que hacen que yo lleve mis frustraciones a la nueva pareja y vuelvo a repetir los modelos que vuelven a fracasar y así sucesivamente. Vienen auges de convivencia más que de matrimonio. Auges de convivencia o matrimonio. Vamos más rápido a la cama que a algún compromiso. Entonces todo esto genera... Trastornó la sociedad entonces. Trastornó la sociedad y los resultados fueron estos. Fueron estos que yo te acabo de mencionar. Lo interesante me llama la atención porque estaba leyendo un artículo hace unos meses atrás que decía que estas cosas que parecían bien radicales en la década de los 60 y de los 70, muchas de ellas, por no decir casi todas, decía el artículo que la gran dificultad es que se han normalizado. Sí. Sí. Ahora lo que pasa hoy es que el fenómeno virtual de Internet y del sexo virtual está cambiando también la modalidad, como decíamos antes. La gente se está metiendo más en un aislamiento con algo que es virtual para no tener que confrontar de que no tienen herramientas para hacer relaciones de proyección. O sea, no tienen herramientas emocionales, intelectuales, espirituales para poder construir relaciones a largo plazo. Y entonces lo que antes la ansiedad la pasaba de cama en cama, ahora la ansiedad está frente a la computadora. Está frente a la computadora. O sea, yo lo canalizo por ahí. Los dos son hechos trágicos. Que eso no significa, Abdiel, que la cultura de antes de los 50 era la correcta también. Ahí había una moralidad por arriba y por debajo estaba todo tapado lo que se hacía. Pero se mantenía lo que se llama una moralina, por así decirlo. Y esto es interesante porque nosotros todas esas generaciones todavía las tenemos vivas. Y ese es el gran problema. Todavía tenemos esa generación de los baby boomers, todavía tenemos la generación X, tenemos los millennials que ya están pasados de los 40, tenemos ahora una generación X que viene detrás y tenemos una generación más pequeña que está viniendo a otro mundo totalmente. Y a eso ahora tenés que agregarle mi cultura religiosa. O sea, porque la religión también tiene una incidencia notable en esto. Porque yo tengo ahora que mis creencias religiosas, generalmente la mayoría del cristianismo asocian el sexo con pecado, asocian el sexo con algo sucio. Esto viene de la filosofía griega, de una dualidad del cuerpo y del espíritu que sería largo de explicar, que lo toma después Santo Tomás, cristianiza Aristóteles, San Agustín cristianiza a Platón, y surge una teología del sexual, por así decirlo, que es occidental y cristiana, donde lo corporal es malo y lo espiritual es bueno. Si uno dice retiro espiritual, vos decís, bueno, acá vamos a cantar, orar, etcétera, pero no pensás que vamos a jugar al fútbol, no, porque hay una disociación. Hay una disociación, todo lo que pasa por el cuerpo y todo lo que es espiritual. Lo espiritual es bueno, lo del corporal es malo. Entonces, esa asociación de pecado, el pecado original era un pecado sexual.
Y San Agustín decía que eso... Esa era la teología de San Agustín, hacer la salvedad. Exacto, pero nos llega a nosotros. Sí, la influencia nos alcanza. Entonces vos agarrás y decís, bueno, vos fíjate, en la Edad Media, no se podía tener relaciones sexuales 40 días antes de Navidad, porque era prohibido, 40 días antes y 8 días después del Domingo de Resurrección, 8 días después del Pentecostés, las vísperas de los días festivos, no los domingos porque es el Día del Señor, no los viernes por crucifixión, no los miércoles para recordar Cuaresma, no 5 días de menstruación, bla, 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 bla. O sea, está todo... Inclusive la iglesia, lo que tú estás mencionando aquí, es que normalizó y normatizó estas expectativas de lo que debía ser el sexo. Exacto. El sexo tenía que ser para procrear. Y si vos tenías placer, ya era pecado. O sea, y eso llega a nuestras culturas, especialmente en los países que son católicos, llega a la cultura, entonces vienen los planteamientos. Se puede tener sexo tal día, se puede tener sexo tal otro día. Y lo interesante es que hay personas que con esta influencia se convierten a otra denominación cristiano-protestante, pero siguen arrastrando estas percepciones de estos temas particulares. Si el sexo, por ejemplo, está mal encaminado, va a ser malo el del domingo al sábado. O sea, ahora, si el sexo bien encaminado y entendido dentro de los principios bíblicos, el cristianismo te liberaría en el matrimonio para disfrutar del sexo y recrearte, como dice Proverbios 5, con la parte sexual. El problema entonces es que las iglesias muchas veces solamente cuando están haciendo el evangelismo le dan ciertos conceptos doctrinales a las personas, pero estos temas también totalmente los mantienen a la distancia y las personas entran a la iglesia, pero entran con sus prejuicios, con su mala información, con su cultura y con sus percepciones de lo que debe ser. Pero si a veces, vos lo que haces es decir, bueno, si el sexo fue creado por Dios está todo bien, pero no lo hablamos porque tiene algo sucio. Entonces, bueno, o sea, tenés la disociación. Seguimos fortaleciendo esa idea que la gente hereda. Porque es cultural religioso. Vos fíjate, los judíos, en la Carta Santa de Maimónides, dice que el acto del coito se convierten en compañeros de Dios, porque el pensamiento hebreo es integral, no es dual. O yo soy dirigido por Dios en toda la vida o no soy dirigido en nada. En el otro, yo soy dirigido en la parte espiritual, pero no en lo corporal. Entonces hay una disociación. En la perspectiva hebrea, soy todo. Es todo. Y va integrado. Y eso es parte de mi vida, espiritualidad, de mi relación con Dios. Dice, cuando un hombre se une a su esposa en santidad, la Shekinah está entre ellos. Y dice, los casados deberían experimentar regularmente el coito, especialmente los sábados en celebración de su fe. Esa es la perspectiva hebrea. Y fíjate esta otra cita. Dentro del contexto del amor, del pacto y del servicio mutuo, ninguna pasión es excesiva. La Escritura dice que nuestra intimidad debe ser estimulante. En Proverbios 5, créalo o no, glorificamos a Dios al cultivar un deseo sexual por nuestros esposos y acoger su deseo sexual por nosotros. Es diametralmente opuesto. Por lo tanto, cuando yo tengo una religión tergiversada, una religión que es más bien cultural, doctrinal, y no una religión donde entiendo los aspectos relacionales de la fe y amor con Dios y fe y amor acá, y entender los principios sexuales bíblicos, yo termino, quieras o no, atrapado sin salida. Porque yo no puedo ir al mundo porque sé que es todo pecaminoso, pero dentro de lo que pienso que es la religión, tampoco encuentro salida. Sí, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Y finalmente, son infelices estos, pero yo también soy un infeliz. O sea, lo que pasa es que estoy infeliz dentro de un marco que teóricamente ahora lo considero que estoy atrapado en el matrimonio. Bueno, yo espero que esto no sea el caso de los que están conectados con nosotros a través de este programa y nosotros vamos a continuar con este tema, Henry. Nosotros vamos a continuar expandiendo acerca de esto, pero antes de irnos brevemente en 30 segundos, ¿qué pudieras decirle a una persona que se siente que ha estado atrapada por su cultura, pero al escucharte ahora, al estar procesando esto, entiende que no necesariamente estaba en lo correcto? ¿Qué pudieras decirle a esa persona? Cuando nosotros entendemos a Dios y el plan integral para nuestra vida, vamos a darnos cuenta que el sexo va a ser una parte importante, pero no va a dominar nuestra vida. Lo otro que nos va a experimentar placer sin convertirlo en el ídolo de la existencia. O
sea, yo voy a poder saber que voy a ir con los vaivenes de la vida, pero Dios me da la posibilidad en el marco regulatorio que Él me da, que es un marco institucional, pero no regulatorio normativo, sino ahí con Dios y mi esposa, yo voy a ir caminando hacia profundidades y una dinámica de intimidad que voy a ir teniendo satisfacción, placer, y lo voy a aceptar al placer como algo que es natural. Y nos enseña el cristianismo que el sexo puede sazonar las vidas, pero también que el sexo solo no llena nuestras vidas. Eso es lo clave en esto. Por lo tanto, volviendo a los pilares que estábamos hablando, tengo que tener la información adecuada en los momentos adecuados y en la situación adecuada. Pero también tengo que saber de dónde vengo, quién soy y por qué soy lo que soy. Cuando empiezo a entender esto, yo puedo empezar a decir, tengo que construir algo nuevo. Y en ese construir nuevo están los principios de Dios. Muy bueno, así que nosotros vamos a continuar con esta interesantísima conversación en el próximo episodio de este programa llamado Hablemos de Sexo. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la información y los consejos aquí presentados puedan ser de beneficio y de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Será hasta la próxima ocasión.